¿Cómo están? Bienvenidos a Travesía en esta temporada 2 y en este capítulo donde tenemos a un gran invitado, a un extraordinario amigo y a un excelente investigador. Pero antes de comenzar la plática, quiero mandarle un saludo y un abrazo a nuestra compañera Luz María Narváez, quien es la conductora conjunta conmigo de este Travesía, pero que por razones que todos conocemos no pudo asistir, y le mandamos un gran abrazo. Está con nosotros el maestro Pedro Luna Jiménez. El maestro Pedro Luna Jiménez es miembro de la generación 78-82 de la Escuela de Economía, donde estuvimos juntos, donde fuimos compañeros de esa generación emblemática generación de la universidad y de la Escuela de Economía. Y en esa generación, por razones circunstanciales e históricas, el estudio de la historia, no solamente de México o universal, fue muy exhaustiva, sino que también comenzamos a ahondar en el estudio de la historia regional, sobre todo de la historia de Nayarit. Y recuerdo que aún siendo estudiantes comenzamos a hablar de la reforma agraria, comenzamos a hablar de Manuel Lozada y tratar de darnos explicaciones que iban más allá de las explicaciones tradicionales. Es decir, la explicación tradicional de la historia como una sucesión de personajes, a convertirla a una historia derivada de procesos económicos, políticos, sociales, que finalmente generan las condiciones y la construcción de un presente y un futuro. El día de hoy el maestro Pedro Luna y su servidor tomamos la decisión de hablar sobre el 108 aniversario del estado de Nayarit, pero no el momento, no el momento histórico del 108 aniversario, que es el momento de la sesión solemne del 5 de febrero de 1917 en Querétaro, que se promulgó la Constitución y con ello el estado de Nayarit como parte de dicha Constitución, sino del proceso histórico que dio lugar a que los constituyentes tomaran en cuenta a Nayarit como un nuevo estado de la Federación. Entonces la pregunta de la que partiríamos en esta pequeña charla es: ¿a partir de cuándo, maestro Pedro, a partir de cuándo Nayarit empezó a convertirse en una región separada de la región occidente de México, de la cual dependía fiscalmente, militarmente, políticamente, y empezó a convertirse en una región que por sí misma tenía una dinámica propia? Y una identidad también muy particular. Muy particular. Sí, yo digo, los jóvenes de este Tepic de mediados del siglo XIX, por ejemplo, eran jóvenes que estaban muy familiarizados con acontecimientos de San Francisco, California, con acontecimientos de Bélgica, etcétera. Un joven tepiqueño le llamaba mucho la atención lo que pasaba en el mundo, y muy poco sabía de Zacatecas, de la Ciudad de México, era de Guadalajara. Más hacia afuera. Jóvenes de principios del siglo XIX. Entonces, sí, de principios del siglo XIX y prácticamente todo ese siglo, ¿no? Entonces, fíjate que sí me gusta mucho ese detalle introductorio que haces a esta conversación. Yo recordaría también muy bien a Carlos Curiel, que nos motivaba mucho a que pensáramos esta economía nayarita también desde una perspectiva histórica y todo eso. Y bueno, hasta después hubo un programa de estudios donde fuera incluida ya la historia regional, ¿no? Entonces es una historia muy interesante, pero este tópico, yo digo que dentro de esta historia nayarita pues hay toda una serie de fechas que deben de ser consideradas como importantes parteaguas. Yo diría, por decir algo,
5 de septiembre de 1930, la fundación del Instituto del Estado, Luis Castillo Ledón, Agustín Yáñez, sí. Porque don Julián Gascón Mercado nos ha dicho, ¿saben qué? El antecedente de la universidad es ese. Es ese. Claro, allá hay que buscar ese antecedente, ¿no? Se me hace muy bonito eso. Pero también 5 de febrero 1917, sí, la Constitución, Querétaro, el gran acontecimiento nacional que para muchos historiadores ha significado también, como decir, la Revolución Mexicana. A partir de este acontecimiento vive procesos diferentes, porque ya está de cualquier forma una idea de Estado de Derecho. Esa es la Constitución, claro, finalmente, claro, ¿no? Entonces, supuesto. Pero en ese marco, esta región más orientada en su dinámica hacia el exterior, etcétera, esta región, séptimo cantón del estado de Jalisco, distrito militar de Tepic a partir de 1867, territorio federal a partir de 1884 y este 5 de febrero del 17 es como el fin de ese proceso, pero es el inicio de procesos nuevos. Inclusive me gusta mucho, por ejemplo, el punto de partida. Yo pensaría en un punto de partida, el puerto de San Blas. Fray Junípero, 1768, Tepic, que empieza a transformar su dinámica económica para llevar suministro a todas esas localidades que a través de misiones se está fundando Fray Junípero en lo que después fue la California de los Estados Unidos. Y Tepic va cambiando, pero sobre todo ese Tepic cambia considerablemente a partir de un acontecimiento que tuvo que ver con la Guerra de la Independencia, y hacen una especie de recuento por ahí, y sucede que Tepic va a ser una de las 4 localidades que tiene más población hispana dentro de la Intendencia de Guadalajara. Pero precisamente por esa relación con el exterior y con el comercio, con las misiones militares, uh-huh, y con este tipo de situaciones. Hay otra etapa, después de esa primera etapa de construcción del puerto de San Blas, del fortalecimiento del puerto de San Blas para mejorar la recaudación de impuestos de la colonia ya prácticamente hacia finales del siglo XVIII. Cuando se da la independencia y posterior a ella, entonces esta región se convierte también en una región que atrajo capitales, porque la nación ya era independiente, y atrajo capitales españoles, capitales británicos que le dieron franceses, otra alemanes, etapa y creó una oligarquía una élite regional, claro, una clase empresarial, un grupo de empresarios como muy distintos también a los empresarios tapatíos. Aquí los apellidos son otros, aquí es una élite que lo mismo está muy vinculada hacia el exterior. Yo pensaría, fíjate, que a ese periodo así yo diría, tiene una fecha, es 1838 el punto de partida, y es un proceso de cambio tecnológico, de desarrollo industrial. Funda la fábrica de Bellavista. Empecemos, Jauja, Bellavista, Puga, La Escondida. En 12 años se están fundando todas estas factorías. Claro. Y dice uno, ¿para un mercado local? No, era para un mercado del exterior, claro, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso lo que nos está diciendo es de que, exactamente, estas gentes empiezan a decir, ¿y si ya no dependemos de Guadalajara? Claro, claro. Es que hubo efectivamente quienes generaban los recursos, quienes cobraban los impuestos, finalmente eran los recaudadores del estado de Jalisco. Quizá el tiempo no lo permita, pero hubo incluso conflictos entre las autoridades del estado de Jalisco y del gobierno federal con la clase empresarial local, sobre todo con los baroniformes, quienes tenían la administración de la aduana de San Blas.
Claro. Inclusive, ese conflicto tiene mucho que ver con esta cuestión de recaudación fiscal, porque hay un fenómeno muy, muy curioso. A través del puerto de San Blas, la comarca tepiqueña también es una de las 4 principales aduanas del estado de Jalisco. Claro. Entonces, todo un peso ahí, y esta élite está produciendo y está generando una importante cantidad de riqueza, y los de Guadalajara dicen, nos toca algo de esa riqueza a través de la parte impositiva. Este conflicto terminó incluso en un conflicto internacional. Una cañonera inglesa se estacionó frente a las costas de San Blas, y Eustaquio Barron y William Forbes se fueron a la cañonera inglesa en la medida en que el conflicto se solucionara, que finalmente se solucionó. Sí. ¿Y sabes a favor de los tepiqueños. A favor sí, exactamente. Pero hay un detalle, y lo que nos está quedando así como en nuestra idea de percibir el pasado es como que era una bola de contrabandistas, ¿no? Sí, eran otra cosa. Era porque nos quedamos con eso. Es que vamos a evadir el pago de impuestos, y por lo tanto, a como dé lugar, vamos a usar el puerto de San Blas para una actividad de contrabando. Es decir, no queremos pagar impuestos. Vamos a dar por concluido esta primera parte, planteando que después de 1838, el conflicto fue en 1856, surgió un personaje que veremos en la siguiente segunda parte, que fue el que al final de cuentas tendió ese gran muro, que fue un muro militar, que permitió a Nayarit convertirse en lo que el maestro Pedro Luna dice, primero en distrito militar, después en el territorio de Tepic, que fue Manuel Lozada. Pero eso lo vemos en el siguiente capítulo de Travesía. Muchas gracias, y muchas gracias. Grabaremos el segundo capítulo para ustedes. Con mucho gusto. Gracias.